Dios siempre es bueno, ¿verdad? Y su misericordia siempre está con nosotros, acompañándonos, bendiciéndonos, haciendo cosas inimaginables en nuestras vidas, haciendo cosas hermosas y llevándonos a un potencial en nuestras vidas mucho más alto, mucho más grande, y que eso nos impulsa. De verdad, siempre tenemos que saber eso. Jesús no está para criticarnos, no está para condenarnos, sino para sostenernos en los momentos de mayor dificultad y también para llevarnos a lo máximo que tiene sobre nuestras vidas. Recordemos que cada uno de nosotros, si estamos vivos, es porque tenemos un propósito de Dios. ¿Sí? Tenemos algo para desarrollar de parte de nuestro Creador. ¿Sí? Y creo que es el tiempo de levantarse, mi hermano. Es tiempo de levantarse, como hablaba en el jueves, en este lugar, y tomar el lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y tomar posesión de las cosas que el Señor nos está entregando en nuestras vidas. Porque sabemos que no son tiempos fáciles. No son tiempos simples. De verdad, cada vez que vayas a hacer algo, y sí es lo que quiero transmitir en esta mañana, cada vez que vos vayas a hacer algo para Dios, siempre vas a tener oposición. Siempre va a haber una dificultad. Ayer estuve en Ombúes de la Valle, que me invitaron para unas personas que se querían bautizar y después se querían casar. La cuestión es que cuando iba a empezar la ceremonia, el transformador, porque una chacra había que un transformador de corriente, se rompió justo, ¿saben cuándo? Cuando era la ceremonia. Así que tuve que hacerlo a capela porque no había posibilidad de micrófono. Terminó la ceremonia, se prendieron las luces, discoteca, baile, todo, no hubo ningún problema. Pero siempre que empezamos a hacer algo para Dios, siempre hay una dificultad, siempre hay una oposición, siempre hay algo difícil. Pero tenemos que estar convencidos de algo, mis hermanos, es que Dios está con nosotros. Eso es lo primero que tengo que tener certeza. Y que a veces, aunque muchas veces pensamos y decimos, bueno, Dios me va a sacar de esta situación, hay momentos en la vida que tenemos que pasar por dificultad. Y podés contar con la ayuda y la oración de toda la iglesia, podés contar con la ayuda de un hermano, pero hay momentos que cada uno de nosotros tiene que pasar por esa dificultad. Que es algo individual porque es parte de un trato que Dios tiene para nuestras vidas. Y vivimos en tiempos de dificultad. Y cada año que pasa, cada mes que va pasando, el mantener nuestra fe en alto va a ser más difícil. Cada vez va a ser más duro y siempre va a haber un ataque. Yo siempre digo, cuando vos venís a la iglesia te estás exponiendo. ¿Por qué? Porque el barrio te señala y dice, vos te mandás una macana, vos que vas a la iglesia. Pero el vecino hizo cualquiera y no le dicen nada. ¿Verdad? O a mí me pasa esas cosas. Pero vos fuiste a la iglesia. Sí, ¿y qué? Vos mirá al vecino, no, pero él, fíjate, está en cualquiera, no pasa nada. Somos expuestos, somos con una lupa mucho más grande por el simplemente de tener una creencia de que Jesús es nuestro Salvador, por el simple hecho de decir Jesús me ha rescatado, por el simple hecho de Jesús está con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestra lucha no está contra personas, contra individuos, contra el vecino, contra la vecina, contra el pariente. No, nuestra lucha está en las esferas celestes, en el mundo espiritual, donde tenemos que pelear. ¿Y cómo peleamos con nuestra oración? ¿Y cómo peleamos con nuestro ayuno? Y podemos orar por tu vida. Y de hecho, todos los martes a las 7:30 de la tarde, aquí se reúne un grupo de personas. Hablen con Pedro si tienen algún motivo de oración, porque vamos a estar orando. Pero la pelea, ¿quién la tiene que llevar a cabo? Vos. Yo no puedo pelear tu pelea. Yo te puedo acompañar. Yo puedo estar orando, puedo estar alentándote, pero la pelea es tuya. La pelea es de cada uno de nosotros. Y hay algo que tenemos que aprender. Que quien siempre nos va a estar acompañando y es el motivo de nuestra fuerza, de nuestra bendición, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Dios que nos prometió estar con nosotros
siempre, no un día, no un instante, sino en todo momento y en todo tiempo. Pero estamos en tiempos de dificultad y vuelvo a decir, cada año que pasa los señalamientos sobre la iglesia, sobre los creyentes va a ser más duro. Porque sabemos que Jesucristo vuelve por su iglesia. Sabemos que Jesús vuelve. Y eso es lo que hace que el mundo de las tinieblas se apresure ¿a qué? A quitar la fe de aquellos que la tenemos, de aquellos que de alguna manera confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Porque cualquier persona que está en este mundo y se emborracha, se droga, hace cualquier cosa, sabe el enemigo que le pertenece. ¿Y quiénes somos los que marcamos la diferencia? Nosotros. Entonces, ¿contra quién se va a levantar el ataque? Contra nosotros. Porque hay algo que tenemos que entender. Que el mundo de las tinieblas nos odia. ¿Saben por qué? Porque nosotros experimentamos la gracia de Dios. Y Satanás y todos sus demonios no la han experimentado y no la van a experimentar nunca. Porque nosotros nos equivocamos, nos perdonamos. Dios nos ha perdonado de nuestros errores. Y es por eso que Él sabe que el ataque no es contra nosotros, es contra la iglesia. Una iglesia que cuando vos mirás a través de la historia siempre ha sido perseguida. La verdadera iglesia siempre es perseguida. Los que creen de todo corazón, no las personas que dicen, yo voy a la iglesia y mañana hago de mi vida lo que sea, porque si no voy a la iglesia me va mal, como una cábala, como me pongo una cintita roja o lo que fuera, un amuleto. No. Los que en nuestro corazón existe y gobierna nuestro Señor Jesucristo. Saben, hoy de mañana cuando estaba pensando y preparando la prédica de hoy, Dios me llevaba al libro de Apocalipsis. Un libro que está marcado por muchas partes, pero yo lo que Dios me decía que tenía que compartir con ustedes tiene que ver con Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Que es lo que quiero compartir. Hoy es fácil encontrarlo porque es el último libro de la Biblia. Y dice la Escritura, y cuando el Cordero rompió el quinto sello, y vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio, ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza por nuestra sangre, por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Y me hizo reflexionar porque a veces no tomamos en cuenta que Jesús está muy cerca a venir. Que Jesús, si decimos como Ricky Martin, no, vivo la vida loca, no pasa nada. Total, Dios es misericordioso. Total, Dios nos acompaña. Pero acá la palabra de Dios nos insta a hacer una mirada a que por ser gente que creyó en Dios fueron matados. Fueron asesinados. Literalmente, la sangre de los cristianos en el Imperio Romano fue impresionante. Miles y millones de personas murieron simplemente decir, yo soy cristiano. Demos gracias a Dios que vivimos en el Uruguay, donde abrimos nuestras puertas, ponemos sonido y más que algún grito, alguna cosa que tengamos problemas, no vamos a tener, pero no es la realidad de este mundo. No es la realidad de todo este planeta Tierra. Hay lugares donde, por ejemplo, en Afganistán hoy están matando cristianos porque se mantuvieron y dijeron, yo voy a predicar el Evangelio. Personas que están muriendo en el mundo musulmán porque simplemente son cristianos y no nos damos cuenta de eso. De hecho, estos días, no por asesinato, pero murió un amigo mío que es pastor allá por Vietnam, que él me contaba las historias de ser cristiano, que se reúnen en una casa y adelante ponían una persona mayor con una televisor bien grande, como decía, viste que está sordo y ponía bien alto para que en el fondo se pudieran reunir a orar en silencio, porque si entraban las personas los mataban a todos.
Y ahí es cuando uno tiene que decir, ¿realmente estoy tan comprometido con Dios hasta el punto de entregar mi vida? ¿O simplemente voy a ser cristiano porque busco el beneficio de Dios? Porque sé que Dios es bueno, porque Dios me bendice, porque Dios me acompaña, porque Dios tiene en mi vida el control y me va a solucionar el problema de enfermedad, me va a solucionar el problema económico, el problema en la familia. Yo creo en ese Dios. Pero tampoco puedo dejar de reconocer que tenemos que ser cristianos fieles hasta el punto de entregar nuestra propia vida. Tal vez, si hoy lo recapacitas, decís, ¿y yo estoy dispuesto? El mismo Jesús nos dice que si no lo seguimos y dejáramos a nuestros padres por causa de Él, no seríamos dignos de Él. Y eso genera un compromiso muy grande en nuestras vidas. Y eso genera no un simplemente venir un domingo y disfrutar de unas buenas canciones y adorar a Dios, sino que significa que todo nuestro ser está comprometido con Dios. Las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. No podemos jugar al ser cristiano, decir hoy juego, hoy soy cristiano, mañana no. Tantas veces, y en estos días me ha llegado a ver Dios cuántos de nuestros amigos que compartimos altares, pastores, cantantes, músicos, gente que adoraba, gente que estaba en la intercesión, hoy no está ni siquiera en la iglesia. Porque el enemigo los engañó, les hizo mirar otras cosas que este mundo te quiere brindar. Y sí, tal vez consigan un bienestar económico. Conozco un pastor, conozco otra persona que era líder de alabanza, conocidos cercanos míos, de primera línea, de pelear batallas, de estar en campañas, en un montón de cosas, que se fueron a Estados Unidos en busca de un bienestar económico y ahí perdieron su familia, perdieron su fe y hoy están muy distantes de Dios. Por eso es que Dios me hacía reflexionar muchísimo en estos días. ¿Nuestro compromiso es tan genuino con Dios? ¿O nos iluminan, como dicen por ahí, espejitos de colores que momentáneamente nos traen alegrías, que nos traen una felicidad pasajera y se llevan nuestra fe, se llevan nuestra certeza, se llena nuestra convicción de cristiandad? Porque creo que eso es lo que no podemos perder. Nuestra esencia, es decir, mi vida le pertenece al Rey de Reyes. Es muy fácil decirlo acá entre estas 4 paredes, pero cuando salgo a la calle lo demuestro. Fíjate que esta escritura que está en el contexto de el apóstol Juan en medio de una isla de Patmos, perseguido, muchos de sus amigos, como eran sus discípulos de Jesús, fueron asesinados, al que no le cortaron la cabeza, lo crucificaron, al que no lo metieron en una fuente de aceite caliente y los mataban así. Eso que uno dice, wow. Y muchos de ellos lo único que le decían es negá tu fe. Muchos de ellos los apedraban, le decían, vos negá tu fe y no pasa nada. Y ellos decían, nunca voy a negar la fe de mi Señor Jesucristo. Porque nosotros, mis hermanos, nuestra ciudadanía no es este mundo, nuestra ciudadanía no es ser uruguayos, nuestra ciudadanía es celestial. Estamos de paso en esta vida, no sé cuántos años, 50, 60, 70, 80 o más. 90, 100, pero la eternidad la jugamos hoy. La jugamos cuando salimos a la calle y aparecen nuestras tentaciones, porque todos los que hoy estamos acá somos tentados en nuestras debilidades. A mí me podés invitar por decir algo, con cigarros y no voy a fumar porque no he fumado en mi vida y me molesta el olor, no es una tentación para mí. Pero yo tengo áreas que sí puedo ser tentados. Todos tenemos lo que el apóstol Pablo dice, la concupiscencia, la actitud natural en nuestras vidas para alejarnos de Dios, para pecar. Y esa es nuestra verdadera lucha. ¿Y en dónde peleamos? En nuestra mente, donde tomamos nuestras decisiones. Y cuando yo empiezo a entender que tengo que seguir a Jesús, obviamente
tengo que entender que Jesús no pretende solo una parte de mi vida. O sos todo o sos nada. No se puede ser grises. O sos blanco o sos oscuro. No hay términos medios. Estos días, ¿cuándo fue? El jueves, creo que fue. Sí, el jueves, cuando llegué a mi casa había apagón. Allá con el celular, todo oscuro, toda mi manzana, todo el barrio oscuro. Prendía el celular y veía, apagaba el celular, no veía nada. Y Dios me hacía ver que en el mundo espiritual es igual. O iluminamos, porque Jesús nos dice, ustedes son la luz de este mundo. O no iluminamos. No hay términos medios. No se puede no iluminar o iluminar. O prendo o no prendo. Pero ¿estaremos dispuestos a entregar nuestra fe genuina? ¿O solamente buscamos los beneficios de Dios? Porque hoy simplemente veo que mucha gente busca el beneficio. Y yo creo en los beneficios de Dios. Dios es mi paz, sí es cierto. Dios me ha prometido un plato de comida, sí es cierto. Dios es el que obra en mi familia, sí es cierto. Dios es el que opera en mi salud, es cierto. ¿Y si no? ¿Cuántas personas hemos orado y han fallecido? Entonces, ¿mi cristiandad no vale? ¿Mi seguir a Jesús no vale? Hay que entender que Dios es soberano y yo no puedo manipular a Dios. Dios tiene su voluntad y cuando decide algo, podemos tocar el cielo, podemos recibir fortalezas, pero no podemos cambiar los designios de Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Como siempre le digo, no es Papá Noel donde uno de los niños le mandan una cartita y Papá Noel de alguna manera se esfuerza para que los niños tengan las cosas. Dios no es así. A veces pensamos que Dios tiene que estar al servicio nuestro. Señor, me vino esto, tenés que obrarlo. Y si Él decide no hacerlo, me voy de la iglesia, no voy nunca más, no me congrego más, no oro más, agarro la Biblia y la prendo fuego. No, mi hermano. En los momentos más difíciles, cuando uno tiene que mirar al cielo y decir, Señor, en tus manos estoy, tú eres mi Dios. Necesito tu fortaleza, que aumentes mi fe, que me ayudes a crecer. Fíjate que la Escritura habla, y cuando vos mirás este contexto de esta palabra, tiene que ver con un periodo que se conoce como la Gran Tribulación, un momento que va a llegar sobre la humanidad que va a ser muy difícil, muy duro. La Biblia no dice cuándo va a ser, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Para que si nos toca vivir, yo no sé si nos tocará o no, pero tenemos que estar mirando a nuestro Creador. Por eso habla de los 4 caballos, estos primeros capítulos, habla de castigos que van a venir sobre la tierra, pero lo que me llama la atención de este 5º sello es que debajo de ese altar estaban las almas que habían sido mártires, que habían entregado la vida por Jesús. Pero a ellos, dice la Escritura, se le dio una vestimenta nueva. Porque Dios cambia todo nuestro ser, cambia nuestra esencia, cambia nuestras túnicas. Dice acá la Escritura que les dieron túnicas blancas y les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de hermanos. Por eso es que nosotros tenemos esta misión de salir a predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de Jesús. Yo creo que Jesús no ha venido, es una forma de verlo, cada uno tendrá su forma. Pero si Jesús no ha venido, porque hay una vida más para rescatar. Hay una vida más que le podemos predicar y que va a aceptar el mensaje de salvación. ¿Y eso de quién depende? De todos nosotros que hoy estamos en este lugar, de todos los que nos puedan estar escuchando en esta grabación, de compartir las buenas nuevas, decir, Jesús es mi Salvador, Jesús me cambió la vida. Aunque esté en valles de sombra y de muerte, fíjate lo que decía el salmista, no temeré en mal alguno. ¿Y qué significa andar en valles de sombra y de muerte?
que la situación estaba difícil. Pero no voy a seguir temiendo. Porque Jesús dice, no se preocupen por quién puede matar este cuerpo, sino preocupémonos por el que puede matar nuestra alma. Porque si yo no acepto a Jesús y no creo en Dios, ¿qué es lo que está planificado? Un lago de fuego. Y por eso tenemos que trabajar más. Para compartir con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, un mensaje tan simple y sencillo como Jesús te ama. Nada más. No se necesita un curso de teología, no se necesita conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, sino simplemente decir, Jesús te ama.